Matusalén es un nombre que siempre despierta curiosidad. Al fin y al cabo, es conocido como el hombre más longevo registrado en la Biblia, viviendo hasta los increíbles 969 años, Génesis 5, 27. Sin embargo, esta longevidad no es solo un detalle curioso o una excepción en la historia bíblica. Guarda un significado mucho más profundo, conectado al plan divino para la humanidad, a la paciencia de Dios y a su voluntad de conceder al hombre el máximo de oportunidades para el arrepentimiento. Dios no tiene prisa en juzgar a la humanidad, sino que concede tiempo suficiente para que los hombres vuelvan sus corazones hacia Él. No obstante, esta paciencia divina no es infinita. Así como la muerte de Matusalén marcó el inicio del diluvio, la paciencia de Dios con el mundo actual también tendrá un límite. La linaje de Matusalén. Matusalén aparece por primera vez en la Biblia en Génesis 5, durante la descripción de la genealogía de Adán a Noé. Se le describe como el hijo de Enoc y el abuelo de Noé, figuras profundamente significativas dentro de la narrativa bíblica. Cada generación mencionada en esta genealogía apunta al desarrollo del plan de Dios para la redención de la humanidad, culminando en el diluvio, cuando la humanidad fue purificada debido a su creciente corrupción. La genealogía que conduce a Matusalén está cargada de significado espiritual. Su padre, Enoc, fue uno de los pocos personajes bíblicos descritos como alguien que caminó con Dios. Esta descripción de Enoc nos da una pista importante sobre el ambiente en el que Matusalén fue criado. El entorno espiritual que rodeaba a Matusalén estaba marcado por la presencia de un padre que tenía una profunda comunión con Dios. Génesis 5, 22 a 24 narra la vida de Enoc de la siguiente manera: y caminó Enoc con Dios, y después que engendró a Matusalén, vivió 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó Enoc con Dios, y desapareció, porque Dios se lo llevó. Este pasaje no solo destaca la fe y la relación íntima de Enoc con Dios, sino que también introduce la idea de que Matusalén, siendo su hijo, heredó un linaje espiritual significativo. El período en el que Matusalén vivió estuvo marcado por un creciente alejamiento de la humanidad de Dios. La corrupción, la violencia y la maldad proliferaron de tal manera que el propio Dios lamentó haber creado al hombre. En Génesis 6, 5 a 6 leemos: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Este escenario de degradación moral creó un ambiente propicio para el juicio divino. La humanidad, en su rebeldía, eligió seguir caminos opuestos a la voluntad de Dios. Sin embargo, incluso en medio de esta corrupción, Dios mantuvo a un hombre justo, Noé, el nieto de Matusalén, cuya misión sería preservar a la humanidad y a las especies animales durante el diluvio. Enoc, el padre de Matusalén y su comunión con Dios. La figura de Enoc es de extrema importancia cuando se discute el significado de la vida de Matusalén. Enoc es uno de los pocos hombres en la Biblia que no experimentó la muerte. En lugar de eso, fue llevado por Dios debido a su intimidad con el Creador. Hebreos 11, 5 refuerza esta idea al decir: por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc representa un ejemplo de una vida completamente dedicada a la obediencia y a la comunión con Dios. Su relación con Dios es excepcional, lo que nos lleva a creer que recibió revelaciones especiales del Señor. Una de esas revelaciones, que posiblemente fue transmitida a Matusalén, fue sobre el inminente juicio de la tierra. El significado profético del nombre Matusalén. El nombre Matusalén lleva un significado profético importante. Algunos estudiosos creen que el nombre puede traducirse como «cuando él muera, sucederá» o «su muerte traerá». Esta interpretación nos lleva a conectar la vida de Matusalén
directamente con el evento del diluvio. Según esta visión, la muerte de Matusalén sería el punto de partida para el juicio de Dios sobre la tierra, y de hecho, si seguimos la cronología bíblica, veremos que Matusalén falleció en el mismo año en que ocurrió el diluvio. Esto significa que Matusalén, a través de su longevidad, fue una especie de reloj profético, cuyo tiempo de vida marcó el período de gracia que Dios concedió a la humanidad antes de traer el diluvio como juicio. Su muerte sería el detonante para el desencadenamiento del juicio divino. La longevidad de Matusalén es un símbolo de la paciencia y misericordia de Dios. Dios, al prolongar la vida de Matusalén por 969 años, estaba en realidad posponiendo el juicio que vendría con el diluvio. A través de la vida prolongada de Matusalén, Dios dio a la humanidad más tiempo para arrepentirse. Este es un punto que destaca la naturaleza de Dios como paciente, conforme se describe en 2 de Pedro 3, 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La vida de Matusalén fue, por lo tanto, una representación física y temporal de la paciencia divina. Cada año que Matusalén vivió fue una oportunidad más para que los hombres se volvieran a Dios, pero lamentablemente, la humanidad continuó en su camino de corrupción. La paciencia de Dios no significa que Él sea indiferente al pecado o que no habrá juicio. Por el contrario, la paciencia de Dios es una extensión de su misericordia, que busca dar a la humanidad más oportunidades de arrepentirse. Sin embargo, esta paciencia tiene un límite. Cuando Matusalén finalmente murió, el tiempo de gracia había expirado y el diluvio vino. Este mismo patrón puede verse en toda la Biblia. Dios siempre ofrece un período de gracia antes de traer su juicio. En 2 de Pedro 3, 15 se nos recuerda: «Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito». El tiempo que Dios concede antes de juzgar es, en última instancia, una demostración de su deseo de salvar y no de condenar. Sin embargo, el juicio, cuando viene, es justo y no puede ser evitado indefinidamente. El nacimiento de Noé fue un evento significativo, pues él fue el instrumento de Dios para la preservación de la vida durante el diluvio. Noé es descrito como un hombre justo y perfecto en su generación, alguien que caminó con Dios. Génesis 6, 9. Esto lo coloca en la misma categoría que Enoc, su abuelo. Sin embargo, mientras que Enoc fue llevado por Dios antes de la ejecución del juicio, Noé fue llamado para ser un instrumento de salvación en medio del juicio. Durante los años de construcción del arca, la vida de Matusalén continuó siendo un testimonio de la paciencia de Dios. Noé, su familia e incluso las personas alrededor tenían conciencia de que el juicio estaba por venir. Sin embargo, el prolongamiento de la vida de Matusalén fue un recordatorio de que Dios estaba esperando hasta el último momento antes de enviar el diluvio. Cuando Matusalén finalmente falleció, el tiempo de gracia llegó a su fin. La cronología bíblica sugiere que su muerte ocurrió en el mismo año del diluvio, lo que refuerza la idea de que su vida estaba directamente conectada al tiempo de misericordia que Dios ofrecía a la humanidad. Esta conexión entre la muerte de Matusalén y el diluvio apunta a una verdad espiritual más amplia. Hay un tiempo determinado para el juicio. Aunque Dios es paciente y misericordioso, también es justo, y el pecado debe ser juzgado. Cuando la puerta del arca se cerró, el período de gracia había terminado, y el juicio vino de forma implacable sobre toda la tierra. La comparación con el tiempo actual. Jesús, en su ministerio terrenal, hizo una conexión directa entre los días de Noé y el tiempo que antecederá su segunda venida. En Mateo 24, 37 a 39, él dice: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo,
casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio, y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Esta comparación no es hecha por casualidad. Así como Dios fue paciente con la humanidad en los días de Matusalén, también está siendo paciente hoy, posponiendo el juicio final para dar a las personas más tiempo para arrepentirse y volver a Él. Sin embargo, de la misma manera que el diluvio finalmente llegó, también llegará el día del juicio final. La vida de Matusalén nos enseña sobre la paciencia de Dios, pero también nos recuerda que esta paciencia tiene un límite. Noé fue un predicador de justicia, segunda de Pedro 2:5, en su época, advirtiendo a las personas sobre el juicio inminente, pero muchos ignoraron sus avisos. De la misma forma, hoy, el Evangelio de Cristo es predicado en todo el mundo, y Dios está concediendo un tiempo de misericordia antes del juicio final. El llamado al arrepentimiento es claro y urgente. En Lucas 13:3, Jesús advierte: «Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente». El tiempo de gracia aún está en vigor, pero así como en los días de Noé y Matusalén, eventualmente se agotará. El Nuevo Testamento presenta a Jesús como la plena manifestación de la gracia y la verdad de Dios. Él es la expresión máxima de la paciencia divina, ofreciéndose a sí mismo como sacrificio para que la humanidad pueda ser reconciliada con Dios. Sin embargo, el mismo Jesús que vino como Salvador, también vendrá como juez. Juan 5:22 afirma: «Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo». La salvación que Jesús ofrece es accesible a todos, pero es necesario el arrepentimiento y la fe. La historia de Matusalén es un recordatorio de que el tiempo de gracia no durará para siempre. En Hebreos 9:27 se nos advierte: «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio». Así como el tiempo de gracia terminó con la muerte de Matusalén y el inicio del diluvio, también habrá un fin para el tiempo de gracia que tenemos hoy. La historia de Matusalén no es solo una curiosidad bíblica sobre la longevidad humana. Lleva un mensaje profundo sobre la paciencia y misericordia de Dios. Al permitir que Matusalén viviera por tanto tiempo, Dios estaba ofreciendo a la humanidad una oportunidad más de arrepentirse. Sin embargo, esta paciencia no duró para siempre. Cuando Matusalén murió, el juicio vino, y el diluvio purificó la tierra. Hoy, vivimos en un tiempo de gracia semejante. Dios está esperando pacientemente que las personas se arrepientan y vuelvan a Él. No obstante, como la historia de Matusalén nos enseña, este tiempo de gracia no es infinito. Habrá un día en que el juicio de Dios vendrá, y aquellos que no estén preparados enfrentarán las consecuencias. Por lo tanto, la vida de Matusalén nos sirve como una advertencia y una lección. Dios es paciente y misericordioso, pero su paciencia tiene un límite. Debemos aprovechar el tiempo que Él nos da para arrepentirnos, buscar su rostro y vivir en conformidad con su voluntad. Como nos recuerda Hebreos 3:15. Entre tanto que se dice: «Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones». El tiempo de gracia, hoy, un llamado al arrepentimiento. La vida de Matusalén estuvo marcada por una larga espera antes del juicio de Dios a través del diluvio. De la misma manera, vivimos en un período de gracia prolongada, en el cual Dios concede a la humanidad más tiempo para buscar la reconciliación con Él. Este tiempo es descrito en el Nuevo Testamento como la era de la gracia, inaugurada por la venida de Jesucristo. En Juan 1:17 leemos: «Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo». Hoy, al igual que en los días de Matusalén, Dios es paciente. Él demora su juicio no porque sea indiferente al pecado, sino porque desea que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. Esto está expresado de manera clara en 2 de Pedro 3:9. «El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza,
sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El mundo contemporáneo, tal como en la época del diluvio, vive en un contexto de creciente alejamiento de Dios. Aunque hay muchas oportunidades para oír el Evangelio, el materialismo, el individualismo y el secularismo han distanciado a las personas de su Creador. Sin embargo, Dios sigue siendo paciente, esperando que los corazones se vuelvan hacia Él. Este tiempo de gracia es un regalo que no debemos dar por sentado. Así como la muerte de Matusalén marcó el fin del tiempo de gracia para la humanidad antes del diluvio, hay un reloj profético en funcionamiento en los tiempos modernos. La historia de Matusalén nos recuerda que, aunque el juicio de Dios pueda parecer aplazado, llegará en el momento adecuado. Jesús advirtió sobre esto en diversos pasajes, mencionando que el fin de los tiempos vendrá como en los días de Noé, de manera inesperada. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24, 36 a 37. Esta advertencia nos llama a la vigilancia espiritual. Hoy, muchos pueden interpretar la demora del retorno de Cristo como una ausencia de juicio o como una falsa sensación de seguridad. Pero, de la misma forma que el tiempo de Matusalén terminó, el tiempo de gracia actual también tendrá un fin. Jesús continúa llamándonos al arrepentimiento y a la preparación para que no seamos tomados por sorpresa cuando el juicio finalmente llegue. El mundo contemporáneo comparte varias similitudes con la sociedad antediluviana. En los días de Noé, las personas vivían sus vidas de manera despreocupada, sin considerar que el juicio estaba a la puerta. La maldad y el alejamiento de Dios eran comunes, pero muchos ignoraban las señales y las advertencias de Noé, viviendo como si el juicio nunca fuese a llegar. En Mateo 24, 38 a 39, Jesús describe esta situación, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. En la sociedad actual, muchas personas están igualmente ajenas al llamado al arrepentimiento. La vida moderna ofrece una infinidad de distracciones: el consumo desenfrenado, la búsqueda incesante de éxito y placer, y el avance de la tecnología que, aunque trae beneficios, también puede alejar a las personas de la espiritualidad. En medio de eso, el mensaje de Jesús y el llamado a la salvación muchas veces son ahogados por el ruido del cotidiano. Sin embargo, así como Dios esperó pacientemente en los días de Matusalén y Noé, Él continúa esperando hoy. Este es el tiempo de gracia en el cual estamos viviendo, pero no durará para siempre. El Evangelio de Jesucristo es predicado en todo el mundo, y Dios está concediendo a la humanidad una oportunidad más de volverse hacia Él. El arrepentimiento es el paso esencial para eso. En los tiempos de Matusalén, el arrepentimiento fue ampliamente ignorado, resultando en el diluvio. Hoy, el llamado al arrepentimiento permanece como una respuesta esencial a la paciencia de Dios. El arrepentimiento verdadero, según la Biblia, no es solo un sentimiento momentáneo de culpa, sino un cambio genuino de dirección. En Hechos 3, 19, Pedro hace un poderoso llamado: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esta transformación interior implica reconocer nuestra condición pecaminosa, abandonar el comportamiento que desagrada a Dios y buscar una nueva vida en Cristo. El mundo de hoy necesita este arrepentimiento más que nunca. Aunque muchos se alejan de Dios, Él continúa extendiendo su mano de gracia, esperando que las personas acepten la invitación para la vida eterna. Así como en el tiempo de Matusalén, Dios está concediendo un período de misericordia para que la humanidad se arrepienta. La paciencia de Dios es una de sus mayores expresiones de amor, como vemos en Romanos 2, 4. O menosprecias las riquezas de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Sin embargo, así como el tiempo de gracia terminó con el diluvio, también llegará un momento en que el juicio vendrá nuevamente. Hoy, Jesucristo es la puerta de la salvación. Él nos llama a reconciliarnos con Dios mientras aún hay tiempo. La historia de Matusalén es un poderoso recordatorio de que, aunque Dios es paciente, su juicio es cierto y vendrá en el tiempo apropiado. Jesús, en su misericordia, ofrece un camino claro de escape del juicio final. Él declara en Juan 14:6, «Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Noé fue una especie de salvador en el Antiguo Testamento, preparando el arca que preservaría la vida durante el diluvio. Hoy, Jesús es el Salvador definitivo, y su muerte y resurrección nos ofrecen el camino para la vida eterna. El tiempo de gracia que vivimos es una invitación directa para entrar en el arca espiritual que es Jesucristo, escapando del juicio final y encontrando seguridad en la presencia de Dios. La historia de Matusalén enseña que el tiempo de la paciencia de Dios no es infinito. Hay un momento en que Él, en su justicia, trae el juicio. El Nuevo Testamento nos recuerda constantemente la necesidad de estar preparados. En 2 Corintios 6:2 leemos, porque dice, «En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación». Estas palabras hacen eco al mensaje de urgencia que vemos en la historia de Matusalén. Dios está ofreciendo hoy la salvación por medio de Jesucristo, pero no sabemos cuánto tiempo nos queda antes de que el juicio venga. La muerte de Matusalén fue un hito para el inicio del diluvio, y así, la venida de Cristo será el inicio del juicio final. El llamado es claro: debemos arrepentirnos y volvernos a Dios mientras hay tiempo. En los días de Matusalén, Dios esperó pacientemente antes de enviar el diluvio, pero el tiempo de gracia llegó a su fin, y el juicio vino. Hoy, vivimos en un tiempo semejante, en el cual Dios está ofreciendo su gracia por medio de Jesucristo, pero esta oportunidad no durará para siempre. La paciencia de Dios, como vemos en toda la Biblia, es una expresión de su deseo de salvar a la humanidad. Sin embargo, ignorar esta paciencia es peligroso. La historia de Matusalén y el período de gracia que precedió al diluvio nos muestran que Dios siempre ofrece una oportunidad de arrepentimiento antes del juicio, pero esta oportunidad es limitada. Por lo tanto, la pregunta que permanece es: ¿cómo responderemos al llamado de Dios? ¿Aprovecharemos el tiempo de gracia que se nos da, o así como muchos en los días de Noé, ignoraremos la advertencia hasta que sea demasiado tarde? El tiempo de arrepentimiento es ahora, y Jesús continúa invitándonos a encontrar la salvación en su presencia. Como nos recuerda Apocalipsis 3:20, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». En los días de Noé, la humanidad no solo ignoró las advertencias, sino que también subestimó la gravedad del pecado. Las personas continuaban con sus vidas cotidianas, como si nada estuviera fuera de orden, a pesar de la creciente corrupción que los rodeaba. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, como si la advertencia de Noé fuera algo distante o incluso irrelevante. Mateo 24:38. Esta actitud de indiferencia que desconsidera el juicio de Dios es una de las marcas de una sociedad espiritualmente negligente. Lo que vemos en los días de Noé es algo que puede ser fácilmente reconocido en nuestra sociedad contemporánea. Hoy, muchos viven sin dar importancia al llamado de Dios al arrepentimiento. La búsqueda de comodidad, placer y éxito personal a menudo oscurece la necesidad de una vida centrada en Dios. La historia de Matusalén y Noé muestra que esta indiferencia, aunque común, lleva a consecuencias desastrosas. En muchos aspectos, nuestra sociedad moderna se asemeja a la descrita antes del diluvio. La tecnología y el avance científico han proporcionado grandes beneficios,
pero también han creado una cultura de distracción, donde las preocupaciones espirituales son frecuentemente relegadas al plano secundario. La búsqueda incesante de entretenimiento, estatus social y riqueza material puede volvernos insensibles a las cuestiones eternas, de la misma forma que los contemporáneos de Noé quedaron insensibles a la advertencia inminente del juicio divino. La Biblia nos advierte repetidamente contra este tipo de vida centrada solo en el presente. En 1 de Juan 2, 15 a 17, leemos: «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». Este pasaje nos recuerda que la vida en este mundo es pasajera y que debemos vivir con nuestros corazones orientados hacia Dios, conscientes de su voluntad. Así como en el tiempo de Matusalén, donde el juicio de Dios vino después de un período prolongado de paciencia, la actual era de gracia en que vivimos también llegará a su fin. Por lo tanto, es esencial no permitir que el mundo y sus distracciones nos alejen de la seriedad del llamado de Dios al arrepentimiento. La historia de Matusalén y Noé también ilustra que el pecado trae consecuencias inevitables. El diluvio fue una respuesta directa a la corrupción moral de la humanidad, y esta realidad permanece verdadera hoy. Aunque Dios es paciente y desea que todos se arrepientan, también es justo, y su justicia exige que el pecado sea tratado. En Romanos 6, 23, Pablo nos recuerda: «Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro». El mundo contemporáneo frecuentemente intenta minimizar o relativizar el pecado, transformando comportamientos destructivos en algo aceptable o incluso admirable. Sin embargo, la palabra de Dios es clara: el pecado aleja al ser humano de Dios y conduce a la muerte espiritual. La paciencia de Dios no significa que Él sea permisivo con el pecado, sino que ofrece un tiempo para que podamos arrepentirnos y recibir la salvación en Cristo. En los días de Matusalén y Noé, el juicio de Dios parecía distante para la mayoría de las personas. Sin embargo, las señales estaban presentes, y Noé, como predicador de justicia, 2 de Pedro 2:5, estaba allí para advertir a sus contemporáneos. Hoy, el llamado a la vigilancia espiritual es tan urgente como en aquella época. Jesús nos advirtió, en varios pasajes, que estemos atentos a los signos de los tiempos y a la necesidad de discernimiento espiritual. En Mateo 24, 42 a 44, Jesús nos exhorta: «Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis». Este pasaje nos recuerda que el tiempo de gracia en que vivimos puede parecer largo, pero terminará de forma repentina e inesperada. El juicio de Dios vendrá, y aquellos que no estén preparados serán tomados por sorpresa. De la misma manera que las personas en los días de Noé fueron sorprendidas por el diluvio, la segunda venida de Cristo será un evento inesperado para muchos que no están espiritualmente vigilantes. En los días de Noé, él fue el único que halló gracia ante los ojos de Dios, Génesis 6, 8, y fue elegido para preservar a la humanidad y a los animales durante el diluvio. Hoy, la Iglesia tiene un papel semejante al de Noé. La Iglesia está llamada a predicar la justicia de Dios, advertir sobre el juicio venidero y ofrecer el camino de salvación en Jesucristo. La vida y las enseñanzas de Jesús son el arca en la cual podemos encontrar seguridad y redención. Sin embargo, así como en los días de Noé, muchas personas pueden ignorar o ridiculizar el mensaje de la Iglesia. La predicación del arrepentimiento y la advertencia sobre el juicio son frecuentemente rechazadas o consideradas anticuadas en el mundo actual.
Aún así, el papel de la Iglesia continúa siendo el de un predicador de justicia, así como lo fue Noé. En 2 de Timoteo 4, 2-3, Pablo anima a Timoteo a perseverar en la predicación de la verdad, incluso cuando las personas no quieran escuchar, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Esta advertencia es vital para la Iglesia hoy. En medio de un mundo que cada vez más rechaza los valores y las enseñanzas bíblicas, la Iglesia está llamada a mantener la firmeza en la predicación del Evangelio, en la advertencia contra el pecado y en la invitación al arrepentimiento. Así como Noé perseveró en su misión, la Iglesia también debe perseverar, independientemente de las presiones culturales. La historia de Matusalén y Noé es un llamado para que cada uno de nosotros reconozca el tiempo de gracia que Dios nos da y responda con arrepentimiento genuino y transformación de vida. En Juan 3, 16-17, Jesús deja claro que el propósito de su venida fue darnos la oportunidad de escapar del juicio, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El arrepentimiento, lejos de ser una simple confesión de culpa, es una respuesta al amor de Dios. Es el reconocimiento de que somos pecadores y de que necesitamos la gracia de Dios para ser restaurados y reconciliados con Él. El arrepentimiento es una decisión de cambiar de vida, abandonar el pecado y seguir a Cristo con todo nuestro ser. En Romanos 12, 1-2, Pablo nos exhorta a vivir de forma transformada, como una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este llamado a la transformación es el punto central del mensaje del arrepentimiento. No es suficiente reconocer que Dios es paciente y que estamos viviendo en un tiempo de gracia. La verdadera respuesta a la paciencia de Dios es una vida de obediencia, fe y transformación continua. Este es el arrepentimiento que da fruto y que nos alinea con la voluntad de Dios. Su vida, que se extendió por 969 años, fue una manifestación clara de que Dios estaba aplazando el juicio, dando a la humanidad una oportunidad más de cambiar sus caminos. Sin embargo, así como el tiempo de Matusalén terminó y el diluvio vino, también el tiempo de gracia en que vivimos tendrá un fin. Hoy estamos viviendo bajo la gracia de Dios, que es ofrecida a todos por medio de Jesucristo. Él nos llama a arrepentirnos y a reconciliarnos con Dios antes de que el tiempo se agote. La paciencia de Dios aún está en acción, pero no debemos tomarla como garantizada. Como la historia de Matusalén nos enseña, el juicio divino vendrá, y solo aquellos que están en Cristo escaparán de ese juicio. La pregunta final que debemos hacernos es: ¿cómo estamos respondiendo a la paciencia de Dios? ¿Estamos aprovechando el tiempo de gracia para buscar a Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y vivir en conformidad con su voluntad? ¿O estamos, como los contemporáneos de Noé, ignorando las señales y viviendo como si el juicio nunca viniera? La elección es nuestra, pero el tiempo es corto.